Hola, ¿qué tal a todas y todos? Mi nombre es Ovidio, o como se saludaría en el idioma Aymara, Kamisaki, o en el idioma guaraní, Kirai Parei. Ustedes se estarán preguntando, ¿por qué estoy saludando en varias lenguas, como los nativos? Pues es debido a que hoy vamos a hablar sobre el tema de la importancia de los idiomas nativos o indígenas en el desarrollo social. Interesantes cuestiones tocaremos sobre este tema y más. Comenzamos. Primeramente vamos a comenzar con la definición de lo que es un idioma o lengua. Este es un sistema de comunicación tanto escrito como oral. Y con esto trato de decir que los idiomas nativos no son dialectos como varias personas piensan, porque en el dialecto solo se presenta el aspecto oral y no así el escrito. Y pues los idiomas nativos son idiomas, valga la redundancia, que se asocia muchas veces a la lengua materna o el primer idioma aprendido en el seno familiar, conocido por los lingüistas como el Wan, y el Tu se refiere a una segunda lengua o segundo idioma que se está estudiando. Estos idiomas nativos o indígenas son lenguas que hacen su aparición desde su primer poblamiento humano hasta antes de la llegada de los invasores extranjeros a Asia, a África o a América con los invasores europeos. Los pueblos indígenas, según datos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, forman más de 5.000 grupos diferentes en unos 90 países. Representan el 5% de la población mundial, pero son una de las poblaciones más pobres debido a las ciudades modernas y sus lenguas modernas, dominantes económicamente. Las lenguas nativas o indígenas son importantes por varias razones. 1. Aportan cosmovisiones o conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de una manera no antropocentrista o egoísta, sino biocentrista. 2. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible con la madre naturaleza. 3. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas, preservando su identidad y autodeterminación. 4. Suponen un impulso de la inclusión social y de la alfabetización. 5. Contribuyen a la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. De los casi 7.000 idiomas que existen alrededor del mundo, 6.700 son hablados por los pueblos indígenas, pero lamentablemente las lenguas nativas están desapareciendo a un ritmo rápido. Según la ONU, más del 50% de los idiomas del mundo se habrán extinguido hasta el año 2100. Y la mayor parte de las lenguas que se extinguirán serán las indígenas. Realmente son datos alarmantes y tristes. Estas son las razones por las que desaparecen las lenguas nativas o indígenas. 1. Las reubicaciones forzadas. Estos son debidos a conflictos en los países de origen o a desastres naturales que obligan a los pueblos indígenas a huir hacia lugares más seguros, como lo que estaba y siempre pasa en el Amazonas con sus incendios provocados. 2. La discriminación y el racismo. Muchos padres indígenas han sufrido discriminación y racismo. Esto ha supuesto que eduquen a sus hijos e hijas en otras lenguas y no en las lenguas nativas, de manera que no sufran también discriminación y tengan más oportunidades en el futuro.
Esto ha conllevado que las lenguas indígenas se utilicen mayormente entre personas adultas mayores y no así entre niños y adolescentes. 3. La migración por razones económicas. Todo debido a la no inversión del gobierno en las áreas rurales o donde habitan los pueblos indígenas, lo que supone la desaparición de los modos de vida tradicionales y de lenguas diferentes, para poder adaptarse al lugar de destino, que usualmente son citadinos. 4. La presión social para hablar las lenguas dominantes. En algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar estas lenguas dominantes para participar en la sociedad y disfrutar del, entre comillas, progreso social civilizado. 5. La falta de reconocimiento legal. El reconocimiento de los pueblos indígenas es primordial para su conservación. Es difícil, pero con perseverancia y mostrando el poder empático social se puede. Por ejemplo, en el país de Bolivia, antes República de Bolivia, ahora, gracias a la gran lucha de los campesinos, indígenas y trabajadores, este país se llama Estado Plurinacional de Bolivia, que muestra constitucionalmente la reafirmación al respeto y valoración de las 36 naciones que están en Bolivia, incluyéndose sus idiomas. Un verdadero ejemplo a seguir. Las lenguas nativas como el aymara, que se habla en Bolivia, Perú, Argentina y Chile, el guaraní, que se habla en Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina, el maya, que se habla en México, Guatemala, Belice, el quechua, que se habla en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, el ticuna, que se habla en Brasil, Colombia y Perú, y otras muchas lenguas originarias representan nuestras culturas y cosmovisiones biocentristas. Bernard Spolsky, lingüista y escritor sobre varios libros en sociolingüística, menciona, al igual que la ONU, que estas lenguas indígenas seguirán desapareciendo a un ritmo rápido si no provocamos políticas lingüísticas de preservación debidamente planificadas y con un gran sentido de pertenencia. Realmente necesitamos mantener nuestras raíces étnicas y lingüísticas por medio de la lengua para así poder entender lo que fuimos y a dónde queremos ir. Usemos nuestros idiomas nativos, utilicemos nuestras lenguas de nuestros países y si no lo sabemos, aprendamos para así entender lo que fueron y son nuestros pueblos nativos, para poder tener un buen, no mejor, un buen futuro humano en armonía con todos los seres vivos que nos rodean. Seamos agentes de cambio, porque el cambio primero inicia de ti. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que el tema sobre las lenguas nativas les haya sido útil y de su agrado. Por favor, te pido que le des like a este video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que seas notificado cuando suba nuevos videos. Todo eso me alienta a seguir en este sendero académico de creador de contenidos. Bueno, eso fue todo. Nos vemos para el próximo video. Hasta luego. En Aymara, Sartua y en Guaraní, Ayeno Pete Peguara.